En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ven, Señor Jesús, Y Ángel Santo, Virgen de la ternura, ruega por nosotros, santos y ángeles de Dios. ruega por nosotros. Ven, Espíritu Santo, a desde el cielo un rayo de tu luz. Ven, Padre de los pobres, ven a darnos tus dones, ven a darnos tu luz. Consolador, lleno de bondad, dulce huésped del alma, suave alivio de los hombres. Tú eres descanso en el trabajo, templanza en las pasiones, alegría en nuestro llanto. Penetra con tu santa luz en lo más íntimo del corazón de tus fieles. Sin tu ayuda divina no hay nada en él, nada que sea inocente. Lava nuestras manchas, riega nuestra aridez, sana nuestras heridas, suaviza nuestra dureza, elimina con tu calor nuestra frialdad, corrige nuestros desvíos, concede a tus fieles que confían en ti tus 7 dones sagrados, premia nuestra virtud, salva nuestras almas, danos la eterna alegría. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Tenemos acá un icono que es el de la Santísima Trinidad, y en este icono viene el capítulo 18 de Génesis, de donde aparecen 3 hombres que después son ángeles y que después han hecho esto tan hermoso que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso este icono nos puede ayudar muchísimo en todo este camino que vamos a llevar también de la oración que nos va a llevar a la contemplación. Estos 3 hombres venían caminando y ahí aparece Abraham y los ve desde lejos y va hablando con ellos. Y es muy importante lo que va hablando. Entonces, ahí cuenta esta realidad. El Señor se apareció a Abraham junto al encinar de Manré, mientras él estaba sentado en la entrada de la carpa. A la hora de más calor, alzando los ojos, divisó a 3 hombres que estaban parados cerca de él. Apenas los vio, corrió a su encuentro desde la entrada de la carpa y se inclinó hasta el suelo, diciendo: Señor mío, si quieres hacerme un favor, te ruego que no pases de largo delante de tu servidor. Yo haré que les traigan un poco de agua, lávense los pies y descansen. Todo esto es un camino de hospitalidad, es un camino de encuentro. Y en ese encuentro de diálogo, de buscarle un lugar adecuado a la sombra de un árbol, mientras tanto iré a buscar un trozo de pan y también para que maten el mejor animal de los que tenía ahí para justamente darle de comer. Y ahí se ponen todos a trabajar con Sara para darle lo mejor que tenían en la casa. Y que ahí vemos todo eso que ocurre y se ponen muy contentos y preguntan
a ver si Sara no tiene hijos, y es verdad que no tenía, y hay uno de ellos que dice, bueno, antes de 1 año vas a tener un hijo. Así que ahí tendríamos de dónde viene este camino de la hospitalidad y todo esto que nos pone acá el icono de la Santísima Trinidad. Como podemos ver ahí, aparecen varias cosas que nos pueden a nosotros servir para llevar adelante esta misión. El que está ahí a mi derecha es el Padre Dios y es el que tiene la cabeza más erguida. Después, arriba, suelen poner la casa, que es el cielo. Y después pone el del centro. Ahí hay una mesa, un altar, y ahí hay también como una copa. Entonces ahí aparece Jesús. Y detrás de Jesús aparece la encina. Y después aparece también ahí como celebrando la misa, celebrando la vida. Así que todo eso nos ayuda mucho. Y este que sería el Hijo, en vez de tener la cabeza erguida como el Padre, la tiene más abajo, pero siempre está mirando al Padre. Y después a mi izquierda está el Espíritu Santo y detrás de él está la montaña. Hay como un pasar de amor infinito desde el Espíritu Santo al Padre, al Hijo, que va continuamente en llevar a una unidad. 3 personas distintas y un solo Dios verdadero. Por eso ahí encontramos grandes cosas en la iconografía que alguien después va a ir trabajando sobre todo esto, porque nos ayuda mucho para experimentar la grandiosa manera de actuar la Santísima Trinidad. Por eso es bueno verlos ahí, trabajar como ellos, mirar siempre al Padre como al Hijo y ver cómo el Espíritu Santo es el que hace que esté la unidad, ese misterio grande del Señor. Acá en los ejercicios de San Ignacio, lo primero que nosotros trabajamos, principio y fundamento. Pero como vamos a tener también como algo así de oración contemplativa, que ya empezamos al ver el icono y trabajar el icono, entonces también todo esto nos va a ayudar muchísimo para ir trabajando sobre lo que pone principio y fundamento. San Ignacio, desde el principio, él tenía también como un camino de vida contemplativa. Después las circunstancias cambiaron y pasó un poco a la ascética y no a la mística. Pero es muy importante verlo acá, en el principio y fundamento. El ser humano es creado por Dios, infinito amor, sabiduría, poder, para alabar. Entonces la alabanza es fundamental en todo este camino para llevar adelante la misión que nosotros tenemos. Es alabar a Dios. Todas las criaturas del Señor, que somos muchas, cuando empezamos con los ángeles, los seres humanos, hombres, mujeres, pero después están los animales, los vegetales, los animales. Por eso dice criaturas todas del Señor, bendecís al Señor. Y vemos cómo todas las criaturas, cómo los pajarillos cantan y alaban al Señor, cómo están las flores, cómo eso es alabanza de Dios. Todo lo que es criatura del Señor, cómo los ángeles alaban al Señor, cómo los seres humanos alabamos al Señor. Eso nos ayuda mucho a llevar adelante la alabanza. El que alaba los males echa para afuera, por eso es muy necesidad. Tenemos mucha necesidad en toda la iglesia para alabar al Señor. Cada vez son más los que alaban al Señor, los que alabamos al Señor, porque es una necesidad. Y con la alabanza muchas cosas negativas desaparecen. Por eso es muy importante la alabanza. La otra cosa que nos pone ahí es la reverencia.
ante Dios somos pequeñitos y necesitamos postrarnos para hablar con Él y pedir todo aquello que estamos necesitando. Es la reverencia. Y después viene del servicio, así que ahí también, el servir desde la humildad y así llegar a la salvación, contribuyendo de esta manera a la salvación del mundo y restaurando el universo. Todas las cosas fuera del ser humano están creadas en relación con el ser humano para ayudarle en este plan de Dios. Ahí en ese lugar habla de la respuesta del ser humano. Por lo tanto, el ser humano ha de usar de las cosas tanto en cuanto le ayuden dentro del plan de Dios. Y debe seguir adelante con ese plan de Dios, que es el que nos lleva justamente a vivir en el amor, que sería el principio y fundamento. Si vivimos ya el amor infinito, ya está todo, pero como no lo tenemos, entonces hay que ir buscándolo hasta tenerlo. Ahí en todo este camino aparece algo que es muy importante, que es justamente para estar atentos a la santa indiferencia. La santa indiferencia es cuando ocurren cosas en la familia y de repente en la familia el hombre se fue de la casa, entonces la mujer se pone mal y se pone muy mal y los hijos también. Bueno, la santa indiferencia es aceptar, se fue el marido, aceptar esa realidad, orar a Dios para aceptarla como es, y una vez que uno la acepta, empieza a tener también los hijos que se ponen bien, porque si no acepta la realidad, entonces se pone mal la santa indiferencia. Si no acepta esto, se pone muy mal, se enferman todos y se ponen en odios y en cosas del mal. Entonces, la santa indiferencia nos puede ayudar muchísimo a ir en todo este camino, que es el camino del amor. Todo ese camino nos puede ayudar en ese camino de la oración, también contemplativa. También ahí nos habla de que vayamos un poco mejor cada día, un poco mejor, un poco mejor. Allá en la zona de la costa, en un momento una señora me decía, tenía 3 hijos, había dejado al marido, y entonces dice, encontré al hombre de mi vida, y decía, estoy contenta, y te felicito. Pasaron 2 años, dice, padre, ¿sabe que se fue? Y estoy llorando, y no puedes estar llorando delante de tus hijos, porque tus hijos necesitan verte feliz, y entonces ahí se da cuenta de la santa indiferencia. ¿Y qué te parece si hay otra persona que le pasa esto? ¿Qué le dirías a ella? Y que lo deje y que se vaya y ya está, la santa indiferencia. Y entonces ella empezó a cuidar a sus hijos y a estar contenta con ellos para no quedar enredada con ese hombre que por 2 años había estado con ella. Entonces ahí tenemos algo muy lindo para ir trabajando sobre esta realidad que nos puede llevar a esta oración que estamos hablando, que es la oración justamente contemplativa. Ahí en esa oración el padre Ketin, él hablaba justamente de estas 4 palabras o 4 cosas que ocurren en ese camino donde uno va entrando en la profundidad de la oración contemplativa. Y en la primera habla de la palabra sagrada. Esa palabra sagrada tiene que ser más importante que todas, por eso se pone a Dios o se pone amor infinito o amor, o se pone Jesús, o se pone María, o se pone alegría. Es una palabra importante que cuando uno está haciendo la oración contemplativa, todas las cosas que vienen, pensamientos negativos, recuerdos, imágenes, todo lo que ha ido ocurriendo al lado de su vida, todo eso se va llevando y se va expulsando y todo eso va dejando a la mente sana, porque la mente tiene pensamientos negativos, queda todo destruido. En la oración contemplativa nos hace bien buscar la palabra sagrada, Jesús, Dios, amor, Maranatá u otras.
que cada uno elija la palabra que se abre a Dios y que rinde ante Dios. La palabra abre el camino de las facultades espirituales y nos sirve para sanar interiormente áreas que dentro de nosotros, de cada uno, que sana heridas, las cicatriza y después las convierte en tesoro. La hermana Brice McKenna, una religiosa, en un sueño ve una carpa y ve a Jesús en ella, y Jesús va recorriendo toda la carpa y en ella las habitaciones y los lugares. Es la casa, en este caso es la carpa. Se mete adentro y así va descubriendo todo lo que hay. Y llega a una habitación que está cerrada y ahí le dice, hermana Brice McKenna, hay una habitación cerrada. Esa habitación cerrada puede ser cualquier cosa que nosotros tenemos adentro y que la tapamos. Puede ser el miedo, el odio, la bronca, el enojo. Hay una variedad muy grande. La ira, todo lo que es del mal. Uno tiene eso ahí y todo eso le está destruyendo. Entonces, por eso está bueno verlo en un ejemplo que es un testimonio muy lindo que nos puede llevar a pensar un poco en todo esto. Esa habitación cerrada, y así descubrió que era el miedo. Y ahí se lo dice, le dice Jesús, hermana Brice, ¿qué pasa con esta habitación? Tengo miedo. ¿A qué tienes miedo? Tengo miedo a que me llamen como persona mala, como bruja, como curandera. ¿Y por qué? Porque tengo esta misión y tengo este llamado del carisma. ¿De qué carisma? Carisma de la sanación interior y física. ¿Y por qué tienes miedo? Tengo miedo porque me van a llamar así, bruja y curandera. Y Jesús le dice, mira, a mí me trataron peor, me llamaron demonio porque te amaba a ti y nos ama también a nosotros. Dios nos ama infinitamente. Por eso cuando hay que dejar algo o saltar con alguna cosa, ponerla fuera para que no moleste, estamos haciendo lo que Jesús hizo por nosotros. Y ahí Jesús es el camino. Y ahí aprende también Brice McKenna a caminar por todo ese camino que Jesús es camino. Por eso nos ayuda mucho. Jesús salió de todo eso que decían las humillaciones, ¿ven? Y entonces ahí esta hermana Brice McKenna también sale de las humillaciones. Que me digan lo que quieran, que hagan lo que quieran, pero yo voy a seguir por ese camino. Y esto nos ayuda muchísimo para entender lo que es la palabra sagrada. Sacas todo lo negativo, que no entre nada de lo negativo en tu mente y que pongas ahí en lo negativo todo lo malo fuera y todo lo bueno, que sería lo positivo, todo adentro. Entonces ahí, una vez que le dice eso, ahí en el camino de contemplación, sale del miedo y entra a poner los carismas en marcha. Esto que Dios le regaló, que el Espíritu Santo le regaló, como también nos lo ha regalado a otros. Los carismas son fundamentales. Estamos trabajando a través de las casas de oración con todo este tema de los carismas. Todos son importantes, sobre todo el del amor, pero estos otros carismas también son importantes. Unos son ordinarios y otros son extraordinarios, como puede ser este de sanar y también el de liberar, y también la palabra de conocimiento, y también el carisma de la fe, carisma también de hacer milagros. Todo esto ocurre ahí en el libro de la Biblia, donde aparece todo esto de la primera carta a los Corintios, capítulo 12 y 13, donde habla mucho de estos carismas
que son fundamentales para llevarlos adelante y que cada uno tiene que buscar qué carisma tiene. Santa Teresita al buscarlo lo encontró y ella misma dijo: en el corazón de la Iglesia soy amor. Dice aquí también, en el camino de contemplación hay oraciones contemplativas en las que Dios revela lo que impide vivir con alegría todas las cosas del mal, para ir también sacándolas de ahí. Y ahí entra también lo que es el alma. El alma, en nosotros tenemos cuerpo y alma. El alma es la que Dios nos da. Cuando nosotros nacemos, el Padre y la Madre nos dan el polvo, la tierra, pero lo que trae el alma lo manda Dios. Y cuando se muere uno, queda el polvo, de donde viene, ahí se va. Pero el alma se va hacia Dios. Entonces todo eso nos lleva también a ese diálogo con Dios. El alma dialoga con Dios, Dios dialoga con el alma, y eso va dando una entrega muy grande, donde llega el momento de lo que es la unidad mística, la unión mística, y eso nos lleva también a vivir algo grandioso, que es vivir en Dios y desde Dios. Dios está en mí y yo estoy en Dios. Todo esto nos lleva a la alegría, a la presencia del Espíritu Santo, como eso tan hermoso que es Pentecostés. Con el viento fuerte purifica el ambiente. El agua viva es el Espíritu Santo, y el fuego que baja en forma de lengua y que sana y que libera de todos los males y que nos ayuda muchísimo en todos estos caminos para destruir el mal y llegar a vivir en el bien. Después de esa palabra hay otro momento, que es el segundo, que es el descanso. En todo este tiempo que nosotros vamos trabajando con las personas que han querido entrar en la oración contemplativa y que siguen entrando, una de las cosas que aparece es que han tenido mucho cansancio a lo largo de su vida, y al tener esta segunda palabra, que es justamente el descanso, en esta segunda aparece justamente que viene la persona y descansa en ese estar en Dios y desde Dios, en ese momento de que la palabra sagrada ha triunfado o va triunfando sobre todas las cosas negativas y va dando paz y da descanso a cada persona. Y esto dice, pero ha sido grandioso, porque durante años, estando cansado y ahora descansando en un ratito de estar haciendo la oración contemplativa. Entonces acá es el descanso. Es muy importante llevarlo adelante. Ahí pronunciamos como los barcos que flotan en la superficie. También esto pasa en la conciencia. Hay una conciencia que está como arriba del agua, que es ordinaria. Pero después hay más abajo. El iceberg tiene parte para abajo, mucha parte para abajo. Entonces ahí aparece algo que es mucho más profundo. Si la ordinaria es lo corriente que pasa a lo largo de tu vida, como pasa por el río por encima, que va hacia el mar. La superficie del río equivale a ese nivel al que solemos prestar atención, porque lo vemos. En la vida diaria, la perfección de los sentidos, sentimientos, imágenes, recuerdos, todo pasa por ahí. También reflexiones y otras cosas que pasan por la superficie de la conciencia. Por eso ahí todo eso es una conciencia que está afuera. Es una conciencia que llamamos ordinaria. En el descanso salimos del cansancio y entramos en la presencia de Dios. Y eso nos trae la paz que tanto necesitamos, el silencio. Todo esto es fundamental en la oración, porque en esta oración contemplativa, si en la oración
de hablar, si en la oración que es meditativa, uno tiene que trabajar mucho. En esta oración Dios trabaja dentro de cada uno, por eso da mucho fruto y las otras dan mucho menos fruto. Ahí el silencio interior que nos hace mucho bien para escuchar las criaturas de Dios, que en la naturaleza se convierten en maestras de la oración contemplativa. Cada vez tenemos más claridad de esta oración contemplativa y de cómo las criaturas están llenas del amor de Dios y nos sanan y nos liberan, nos hacen mucho bien. En la tercera palabra es la palabra la descarga. Entonces es un momento donde uno descarga cosas que lleva a veces desde el seno materno o antes. Oración contemplativa nos lleva a todo esto. Saliendo del descanso profundo, como decíamos, del cuerpo, de la mente y del espíritu, ahí salimos también de todas las cosas negativas y ahí vamos entrando en la relajación y también en lo material, emocional, no digerido en la historia de salvación. Todos tenemos la historia de salvación que sale del inconsciente, a veces en forma de pensamientos o emociones, cada ciclo en un nivel más próximo a la presencia divina. Es soledad profunda. Esta soledad profunda suele traernos como una tristeza muy grande y muchos la han tenido, tanto de jóvenes como de personas de más edad. Han dicho esto: tengo una soledad profunda. Sí, es normal, yo también la he tenido y a veces la tengo. Y entonces toda esta soledad profunda, cuando nosotros vamos a donde Jesús, que ha estado en Getsemaní, nos trae un momento difícil, porque ahí en Getsemaní el mismo Jesús llega a decir: siento una tristeza de muerte. Nosotros tenemos unos cuantos de la comunidad. Hacía un glorioso amanecer en el número 15, ahí Santa Teresa de Calcuta, después de 11 años de tener esta soledad profunda, encuentra ahí este Jesús en Getsemaní, que empieza a darse cuenta de esa tristeza de muerte y empieza a entregar su soledad, y ahí esa soledad profunda le lleva a la unidad y a ver qué puede llevar adelante esta maravilla del Señor. Y entonces ahí, cuando yo tuve también 6 meses de esta soledad profunda, también tuve que ir ahí a ese lugar y también tuve que experimentar que unir esos 6 meses a Jesús en su tristeza de muerte se une y tiene valor infinito, porque Jesús nos salva ahí, ya sea en Getsemaní, ya sea en la cruz. Por eso nos ayuda tanto en todo este camino de la presencia divina. Se van yendo obstáculos con basura emocional reprimida, y así la purificación del inconsciente ahí continúa hasta que salva a la luz, la unión divina, el alma en Dios y Dios en el alma, y eso es lo que lleva a la unidad mística, y todo eso nos lleva a una vida nueva. Es la descarga. Es bueno que descarguemos todas estas cosas. Después la última que tenemos ahí es evacuación. En la evacuación también tenemos la oración
contemplativa. Con esta evacuación entramos en lo más profundo de nuestro ser a medida que tenemos conciencia suficiente de emociones negativas y de pensamientos negativos. Y vemos nuestro ser como las 7 moradas de Santa Teresa de Jesús. La última morada es donde el alma está en Dios y Dios en el alma. Y ahí es donde también tienen esta unión mística. En la primera morada tenemos los pecados mortales. Tenemos recuerdos que tenemos miedo a hablar y que no se lo decimos a nadie. Testimonio. Hace unos años una mamá vino con su hija adolescente que la llevó a la psicóloga y no quiso hablar con ella, y al psiquiatra tampoco quiso hablar con ella. Pero sí estuvimos nosotros hablando, y después de hablar varias personas, que vino la mamá y la hija, Dios le dio a una persona lo que nosotros llamamos la palabra de conocimiento. Y entonces la señora esa dijo: ¿abortaste? Ella dice: ¿quién te lo dijo? Si solamente lo sabe el médico. Y ahí es donde esa chica pudo expresar lo que le pasó y así evacuó toda esa basura que tenía dentro y que le estaba llevando a que quería matarse y que quería matarse, pero ahí ya dejó de decir que quería matarse. Esto es muy importante, evacuar estas cosas que tenemos adentro, hablar a la persona adecuada, estando en oración con la madre y la hija. Ahí se da esto, y ahí se evacúa esto, y ahí se resuelve esto. Todo lo malo, ahí se va sacando afuera, y ahí Dios actúa con poder para llevar esto de una manera nueva hacia adentro. Todo esto nos ayuda también a las moradas, ir de una en otra, como decíamos, y ahí tenemos cosas con la venida del Espíritu Santo, para llevar a ese lado, sí, de estar con Dios y desde Dios, Espíritu Santo, vamos experimentando la purificación, y como el cuerpo se va evangelizando y mejorando, todo el ser va encontrando la presencia del Dios infinito dentro de nosotros. Y el cuerpo se va uniendo al alma y a la divinidad. Y también aparece la presencia divina en el verdadero yo. Ahí en lo que nosotros estábamos hablando, vamos a poner también un testimonio que nos puede ayudar a todos. Cuando un sacerdote me dijo: si piden en la noche ir a un responso, no vayas. Y vino a la noche un hombre diciendo que había muerto su familia, uno de ellos, y que quería que yo fuese. Mira, puedo ir a la mañana. Y entonces al día siguiente, este sacerdote me dijo: ¿por qué no fuiste? Y bueno, tú me dijiste. Siempre la obediencia es algo grandioso. Entonces yo no fui. Pero sí, después todo eso va trabajando adentro y ahí va surgiendo todo este tema que estamos diciendo. Una persona cuando te dice eso te deja re mal, te deja muy mal. Hay gente que está muy mal porque alguien le dijo algo y después no pudieron hablar ni dialogar por el maltrato, por lo que sea, y entonces ahí pudimos hablar y trabajar sobre eso, y una vez que iba uno trabajando sobre esa realidad, también va encontrando la salida. Al poco tiempo, yo dejé la comunidad, tenía que ser así, y entonces, después de unos cuantos años, nos encontramos, y entonces yo ya tenía elaborado todo esto, quiere decir elaborar,
no se dio cuenta este hermano en decirme eso. Al día siguiente se había olvidado de eso que me dijo. Fue muy fuerte. A uno mismo le hace mucho daño. Y él no se dio cuenta. Después de encontrarnos, yo le pedí perdón y él me perdonó y después de unos meses él tomó conciencia. Esto es muy importante. Y empezó a sacar que él tenía también la culpa de esto, no yo solo. Y entonces ahí manda un papel en el cual dice todo esto, que es muy importante para tener esto que teníamos acá de descargar, sacar todo. ¿Cómo lo veo yo a este hermano desde Dios? Porque si yo lo veo desde una persona que me dice una cosa y después me hace la otra, quedo re mal, me destruye interiormente. Pero cuando uno mira a Dios y mirándolo a Dios, lo ve a Él, que lo ama infinitamente, y me ve a mí y me ama infinitamente, Dios rechaza lo malo que Él hizo y lo malo que yo hice. Pero a Él lo ama infinitamente y a mí también. Yo pido perdón, arreglo el problema. Entonces, esto es muy importante para arreglar el problema que tienes con cualquier ser humano. En su tiempo yo lo tenía con un maestro, también tenía eso. Pero una vez que lo vi desde Dios, lo amo desde Dios. Y rechazo lo malo que hacía o decía o tenía porque le pegaba a los que estábamos ahí o los maltrataba, nos maltrataba. Entonces todo eso, cuando uno ve a Dios, eso me decía un sacerdote religioso, redentorista, entonces yo miro a Dios y miro también al maestro. Y Dios ama al maestro, entonces yo empecé a amar al maestro, de a rechazar lo que él hacía mal o decía o tenía. Y también Dios me amaba a mí infinitamente, pero yo rechazaba el tenerle odio al maestro y eso dejé de hacerlo. Y esto es lo que tenemos que dejar de hacer todos. Y esto es muy importante para llevarlo adelante con el camino que nosotros tenemos. Con frecuencia yo le digo a las personas, lo más importante en esto que iremos trabajando ya en otra charla, y sería conscientemente sobre esto, sacar todo lo negativo, sacar todo el odio. Pero no puedo salir del odio. Sí puedes salir del odio, tienes que salir del odio. Y todo esto es lo que ayuda a la persona a salir del odio o de la bronca o del enojo, que es fundamental, son las sombras. Siempre me acuerdo allá en el sur de Buenos Aires que había una señora que me venía a hablar justamente que casi no andaba, que casi no veía. Y entonces yo dije, ¿y qué te pasa? Dice, tengo odio. ¿Y a quién tienes odio? Y a mi ex cuñada. ¿Y qué hizo tu ex cuñada? Mató a mi hermano. Se habían separado, lo invitó a comer y fue a buscar un arma y lo mató. Y pues a ella. Estaba ahí y yo le tengo mucho odio. Y el odio ha hecho que yo no pueda ni caminar y que yo le tenga odio y que yo me tenga odio a mí y yo no quiero vivir. Y entonces ahí yo le decía, pero tú quieres vivir, quieres cambiar, quieres caminar de una manera diferente, quieres perdonar a tu excuñada para andar bien, para empezar a ver bien. Y entonces decía, sí, quiero eso. Pero cuando yo le decía todas estas cosas, cuando yo le decía, mira, repite conmigo, yo perdono a mi excuñada. Y entonces ella decía, yo perdono a mi excuñada, pero si la veo, la mato. Y entonces otra vez le decía, y otra vez le decía, pero no había forma de salir de todo esto. Y ahí tenemos este tema que justamente se llama descarga toda esa basura para afuera, sácala para afuera. Y esto lo hace la oración contemplativa. Y lo hace también la otra que estamos hablando, que también ahí veíamos cómo evacuar, sacar afuera el problema, cuanto antes mejor. Entonces estas cosas que parecen así sencillas no son tan sencillas. Hay gente que le es fácil sacarlo y de un día para otro empieza a querer a una persona que no la quería nunca. Esto a veces pasa en la familia, la madre, la hija, no se quieren ni ver. Entonces todo esto también es donde hay que trabajarlo. Entonces tuve que decirle a una señora lo mismo, le dije, y su hija que tiene 31 años dice que se quiere matar. ¿Y cómo usted no le dice la verdad? Y entonces la madre que estaba ahí,
La hija fue a buscarla y le dice, ¿por qué no le dijo la verdad a su hija si se quiere matar? ¿Y por qué se quiere matar? Porque usted no le dice la verdad. ¿Y qué fue la verdad? Y que tenía la madre de ella, la mamá, que estaba muy enferma, la cuidaba y no cuidaba la panza donde tenía la hija. Y cuando nació la criatura, se murió la mamá y entonces ya esa abuela con la nieta quedó abandonada totalmente, 5 años, que tenía una depresión patológica. Entonces tenemos ahí cantidad de casos donde nosotros podemos trabajar. Solamente que si uno trabaja en la oración vocal y meditativa o en la sanación, todo está muy bien, pero esta sanación es mucho más importante porque la hace del Espíritu Santo. Entonces nosotros tenemos los carismas, pero son regalos del Espíritu Santo. Entonces esto que estamos hablando es para que la gente tome conciencia suficiente de todo esto que es muy fuerte, que es muy real y que le pasa a demasiada gente en el mundo actual. Y mucha gente se ha matado porque no ha tenido quien le ha dicho esta realidad. Entonces la madre le dice a la hija, yo no te cuidé, yo estaba con una depresión patológica, yo nunca te quise, claro, toda la verdad. Entonces la madre le dice a la hija, ¿me perdonas? Y la hija dice, sí, mamá, te perdono, pero me lo tenías que haber dicho antes y expresado antes. Y entonces ahí tenemos algo grandioso, que la hija le pide perdón también a la madre porque la está odiando toda la vida, pero fue un abandono total. Entonces ahí nosotros vamos viendo esta realidad que es una realidad muy cruel, pero no para unos, multitud en el mundo de hoy. Tenemos que no han tenido mamá o no han tenido papá o se han separado papá y mamá o están siempre con la abuela o no han tenido a nadie nunca o se han tenido que ir de la casa. Hay una variedad muy grande de todas estas cosas que nos pueden llevar también a nosotros a la destrucción. Maranatha, ven Señor Jesús, ven y danos el vivir como a Dios le agrada. Esto es muy importante. Vamos ahora, como hacemos en los ejercicios espirituales, a tener un momento de visualización. En la visualización nos sentamos bien, cerramos los ojos y ahí vemos este icono. En este icono concretamente podemos ver a Jesús que está mirando al Padre y entonces aprendemos a mirar al Padre. Porque cuando Jesús mira al Padre, no mira a un lado o al otro, sino que mira al Padre. Esto es grandioso. Nos quedamos en silencio 5 minutos y cuando llegan esos 5 minutos yo aviso para que los que quieren seguir adelante con esta mirada del Hijo al Padre pueden hacerlo y los demás ahí terminamos.
Si alguno quiere seguir en esta visualización, hace mucho bien, sigue con los ojos cerrados y después pueden ir saliendo los que ya están bien.